Después de haber superado el ébola, la enfermedad letal, la tercera enfermedad letal que ha pasado por nuestra historia, está en Ceuta. Ha venido a visitar a sus hermanas de la Inmaculada de la Concepción, a hablar con los jóvenes y a transmitir lo que se ha aprendido en toda esta experiencia de la vida, con este punto tan importante como sobrevivir a esta enfermedad. Sor Paciencia, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenida a Ceuta. Gracias. Ha pasado por unos momentos muy difíciles, donde solo si se cree en Dios yo creo que uno es capaz de superarlo. ¿Cómo vivió aquello? Pues aquello, o sea que es muy amplio para hablar de toda la experiencia, coge mucho tiempo. Yo solo puedo decir que pues fue infectada de esa enfermedad cuidando a un hermano que se infectó a través de una paciente. Entonces pues me infecté el día 2 de agosto y sentía el síntoma de fiebre y fui al laboratorio a hacer la prueba para ver qué es lo que tenía y de malaria, de tifoidea y dio negativo. Y a partir de ahí empecé a sospechar de que si el hermano antes de morir dijeron que era positivo y he tenido contacto con él, o sea que había probabilidad de que podía ser el virus. Entonces pues desde ese día lo que podía hacer es tomar paracetamol y así durante una semana en casa. Había otra hermana también, Chantal, que también se puso enferma el día 2 mismo. Y con el padre Miguel, que es el que se puso enfermo antes, después del hermano Patrick. Y estuvimos en nuestra casa, era ya como un hospital. Y así durante una semana, el padre Miguel y una hermana nuestra, Juliana, fueron a por ellos, a patriarles. Y nos quedamos, nosotros éramos 4 los que nos quedamos, un hermano de San Juan de Dios y 3 hermanas. Y estuvimos, yo por lo menos estuve 7 días en casa, enferma. La otra hermana Chantal también. Al 7º día murió, porque yo estuve en el piso de arriba, entonces cuando bajé a verla, yo también enferma, pero yo podía moverme y fui a verla y la encontré muerta. Y justo ese día pues me llevaron al centro de aislamiento con la otra hermana Elena. Estuvo ingresada, ¿no? Sí, ahí hay un centro de aislamiento donde llevan a todas las personas que están infectadas. Es un barracón, ¿no? Como lo han calificado. Sí, nos llevaron ahí y después de 16 días, así viviendo en una situación, vamos, yo siempre digo horroroso, ¿no? Porque las condiciones higiénicas, los medios y mucho... Un solo baño, sí, un cubo para poder... Sí, o sea que había más de 20 cubos, cuando uno necesitaba iba a cogerlo y después de todo pues desinfectaba, lo dejaba ahí. Y mi hermana y yo pues cada uno tenía su cubo y lo guardábamos bajo la cama y solamente para nosotras, ¿no? O sea que con ese cubo usabas para todo, ¿no? Para asearte, porque no había baño, solamente aquello el servicio que a veces está lleno que no se podía, pues el cubo era todo, ¿no? Pues ahí durante ese tiempo y toda la experiencia vivida ahí y viendo a otros que no podían moverse, entonces esa gente pues no puede moverse ni siquiera quejarse, porque está tan débil en la cama que no puede ni moverse. Entonces pues esa gente puede pasar 12 horas o más en ese estado, ¿no? Sin moverse, con todo ahí, nadie para... Con las atenciones mínimas, entiendo, por todo lo que se ha relatado, por todo lo que se cuenta y por la experiencia que afortunadamente nos traes. O sea que después puede pasar 24 horas o 2 horas cuando les viene a limpiar, cambiar y todo eso. Entonces pues todo eso que vas viendo y ves la bolsa de cadáver pasar y gritos de la gente pidiendo auxilio y a veces cuanto más la gente necesita, el personal ya no está ahí porque ya acabó su tiempo y tiene que pasar tal vez 2 horas o 3 horas para que venga otro grupo. Entonces durante ese tiempo
pues la gente lo pasa mal, ¿no? Entonces, y gracias a Dios, con el tiempo, entre comer, al principio no había apetito, no se podía comer y la comida que presentaban con mucho aceite, pues eso no te daba ganas de comer, ¿no? No es que no había comida, había arroz todos los días, como es el plato principal de ahí, ¿no? de Liberia. Entonces había mucha comida, entonces pues como no hay apetito, no es que no había, pero para comer ese es el problema. Yo no sé si uno piensa en esos momentos más en la comida o piensa en lo que está viendo y en lo que le puede venir, porque al fin de cuentas es el... O sea que la comida es muy importante y mucha agua, beber mucha agua es muy importante porque se necesita fuerza, porque esa enfermedad en sí te deja deshidratada, te deja tan débil, entonces si no comes ni bebes, o sea, es como si da más oportunidad al virus para que te acabe contigo. Entonces era muy importante. Entonces, pues imagínate, aquellos que están sin movilización, como no sé si lo estoy diciendo bien, y pues esa gente, si no hay nadie a su lado que le dé de comer, que le dé de beber, es que es fácil. Entonces esas experiencias han sido muy duras, y de verdad pues... Y ahí pues aparte de la comida que nos daban y esto pues también nos daban pastillas que a veces tú no sabes de qué, ¿no? Solo que ves que es para diarrea, para vómitos, para fiebre y todo esto. Y también antipalúdico porque ahí pues también había mosquitos. Porque es un edificio con celosías alrededor, entonces los mosquitos entraban por las noches porque por la parte de fuera no hay luz, entonces pues los mosquitos siguen la luz entonces pues también daban antipalúdico gracias a ello también. ¿Quiénes les ayudaban? ¿Quiénes formaban el equipo que podía en un momento dado atenderle? ¿Estaban Médicos Sin Fronteras? ¿Había otros hermanos que estaban en mejores condiciones? ¿O aquello era un poco como entre los que estaban allí? El centro donde estuvimos, a las personas que veía que nos acercaban, nos atendían, tanto enfermeros como médicos, eran de local. De allí, ¿no? De local. Solo que alguna vez he visto no sé si quiénes son, si es americano o quién, que venía, incluso una vez he preguntado que necesitaba algún cable, algo para poder cargar mi teléfono y me dijo que iba a decir a no sé quién, otro día que dice que no soy el doctor y así como viene así mirando así se iba, no sé quiénes eran, pero los que más cercanos que nos atendían eran médicos del lugar. ¿Es difícil sacar fuerzas o al menos quizás usted está hecha de otra pasta, pero la mayoría de la gente nos preguntamos qué difícil tiene que ser sacar fuerzas cuando está viendo toda esta desgracia alrededor? ¿Qué le hace a uno pensar en que va a haber un mañana o igual no lo pensaba y sí lo había y seguía con fuerzas para que hubiese un siguiente? Y es lo que más me admiro, porque yo tampoco no sabía por qué, ¿no? Porque en casa, cuando fui a ver a mi hermana, la vi muerta. Claro. Otro hermano estaba con una mirada ausente y la otra enferma también, y entonces pues en ese momento era para salir corriendo o gritando, o, no sé, pero era todo lo contrario. Sí. Estaba con una paz, con una serenidad que yo no sé, y en el centro, viendo todo eso también, pues que tú, no sé, tampoco eso es lo que más bien me dediqué con la otra hermana, rezábamos el rosario todos los días, y yo tenía más fuerza que ella, tenía que animarla, porque una vez me dijo que quería morir, me dijo, ya no puedo más. Yo lo tuve que animarla y a veces con mi teléfono ponía música, sí, así un poco para animarla, y así poco a poco le decía, tienes que comer, incluso me miraba y dice, te estoy mirando como tienes ganas de comer, y eso digo, al principio no comía porque no tenía apetito, pero ahora, aunque no tuvieras, pero hay que comer porque si no comes, el bicho ese te acaba contigo. Entonces, poco a poco, pues ella también se animó a comer y no solamente ayudé, bueno,
pude colaborar, ¿no?, en su recuperación, sino que también a otras personas también he intentado, ¿no? No sé. Ahora es un hospital casi andante. Casi me acuerdo una vez, uno de los de personal me dijo, hermana, pues como somos pocos, vamos a otro lugar a atender a la gente. Hay un médico que está con la infusión de sangre, el otro con suero, vete vigilando y cualquier cosa nos llama. Así estuve una noche casi de guardia. Entonces ya estaba recuperada del virus. A mí me dieron de alta antes. Llegamos ahí el día 9, el día 19 me hicieron prueba, el día 20 me dieron el resultado, que estaba libre, que podía marcharme. Les dije que no podía marcharme porque la otra hermana estaba sin recuperarse todavía y me quedé unos 5 días más. Entonces, pues ahí en ese momento también el médico del centro me necesitó también porque una vez que un médico se puso tan mal, no había oxígeno y me dijo, hermana, llama a vuestro hospital que nos mande oxígeno. O sea que si yo me hubiera ido, no tendría a quién llamar, a quién acudir porque no tenía número de nadie para llamar entonces. O sea que ha sido un momento así que... O sea que... Este es el relato de cómo se acercó tanto a través de esta enfermedad a la muerte y cómo vio que luego había pasos atrás y dio sus pasos atrás para hoy poder estar aquí. Cuando lo piensa usted no sé si en el silencio de la noche o cuando está orando, cuando habla con Dios, ¿cómo se expresa con él? ¿Qué le dice y qué escucha? No, eso es, yo por lo menos cuando, no sé, pienso en ese momento, pues es agradecer, ¿no? Agradecer a Dios y tantas personas que han apoyado, ¿no? Tanto cercanos como lejanos, pues yo de verdad que la gente se ha volcado mucho. La diócesis de Monrovia hizo mucho, los amigos, personal del hospital, mis hermanas de la congregación, siempre había comunicación, llamando, ¿cómo estáis? Y todas son cosas para agradecer, ¿no? Y de verdad digo, pues Dios es grande, ¿no? Y también hay mucha gente buena, gente de buena voluntad que de verdad que han colaborado mucho en mi recuperación y eso también da fuerza, ¿no? Porque la otra hermana cuando me dijo, mira, yo quiero morir y ya no puedo más, yo tuve que decir que sabe cuánta gente te esperan ahí fuera, mucha gente, entonces tú no puedes decir esto. Entonces pues es como, para mí es como renacer, ¿no? Es como renacer Sor, mientras usted se debatía entre seguir para adelante o no, o marcharse con Dios, ¿usted sabe cuál era el temor en nuestro país? Que no viniese nadie con la enfermedad para contagiarla. No sé si ve esta diferencia, ¿no?, de lo que es el momento de supervivencia y el momento del temor que hemos tenido aquí. No sé si este es un signo con muchas ayudas, pero también con esa otra parte de egoísmo, ¿no? Sí, es verdad, porque yo porque estando yo aquí, me enteré que la Teresa se contagió, porque sí, ella también voluntariamente decidió cuidar a los misioneros. Y desgraciadamente, con el último se contagió y hubo un, pánico, ¿no? Cada uno decía lo que quería, ¿no? Y de verdad... Mucho más que pánico. Y de verdad lo que más me dolió es cuando yo, no sé si fue en el internet o en el periódico, gente que decía, ¿por qué han traído a los misioneros? Total, son unos irresponsables y todo eso, ¿no? Todo ese jaleo. Y yo me digo, pues esos misioneros llevan años y años en África, ayudando a los más necesitados, todo en silencio. Y en ese momento ha llegado el momento en que desgraciadamente han tenido que sufrir esa enfermedad, ¿no? Entonces, pues, por lo menos siendo de un país, digo, por lo menos lo mínimo que se podía hacer, por lo menos reconocer y aunque solo morir en su tierra. Y ahí no veo
nada malo en la decisión que se tomó. Y mira lo que pasa, como yo dije una vez, Dios escribe rectos y renglones torcidos, ¿verdad? O sea que esos hermanos, si eso no hubiera ocurrido, seguro que Europa no sabría ni tendría idea de lo que es aquella enfermedad. Y esa enfermedad no solamente brotó ahora, lleva años y años en diferentes países de África, pero no pasó nada, nadie decía nada y hasta ahora, hasta el momento que estalló en 3 países de un momento así brutal, ¿no? Que deja de ser noticia cuando le toca parte de Occidente. Sí, entonces al tocar, pues hubo ese, como si fuera que ha habido terremoto, y eso pues como que la gente como que han despertado del sueño, ¿no? De lo que pasaba ahí, y ahí se puede ver, es pos y contra, ¿no? O sea que tiene su parte positiva y parte negativa, ¿no? Y mira, pues... Viendo todo esto, usted tiene que entender mejor que nadie el drama de la inmigración, que la gente quiera salir de su país, algunos por las situaciones de guerra, se juntan con esas enfermedades, la hambruna. Sí, de verdad que lo entiendo, porque los países africanos hay mucha dictadura. El país africano es un país rico, pero empobrecido por muchas, todo lo que sabemos, no quiero meter más allá, se sabe, bueno. Entonces, pues eso, el hecho de que no hay empleo, no hay nada, puedo decir, hay como si no hubiera. Entonces la gente lo que hacen es salir de su país a buscar un futuro mejor. Y hay muchos emigrantes que todos los días vemos en la patera para cruzar el mar Mediterráneo para ir a buscar su sueño. Y desgraciadamente muchos pierden su vida. Y es algo para llamar la atención a los países de origen donde viene la gente, a ver qué es lo que está pasando, qué podemos hacer para mejorar la situación de nuestra gente. Y de verdad que es un problema que yo creo que incluso Occidente puede ayudar a mejorar esto. Y yo creo que saben cómo hay que hacerlo. Usted ahora está detrás de una fundación que se llama Signos Solidarios. Sí. Es una fundación que va a seguir ayudando con esta enfermedad, con otras, a los más pequeños. ¿Qué es Signos Solidarios? ¿Qué es para su paciencia esta enfermedad? Pues Signos Solidarios es una fundación de la congregación, ¿no? Las misioneras de la Inmaculada Concepción. Con ese fondo pues ayudamos no solamente ahora que es el hecho de ébola, ¿no? Sino que también en muchos países donde estamos de misión, en América del Sur, en los países de África y concretamente en Liberia, porque en Liberia llevamos un centro de promoción de la mujer. Y gracias a esa fundación, con la ayuda de la fundación, ayudamos a pagar a los profesores y a veces las mujeres que quieren aprender, vienen a nuestro centro y no tienen ni siquiera para pagar lo mínimo que les exigíamos, porque normalmente se dice que lo que se da gratis como que la gente no lo valora. Entonces una pequeña parte que ellos pueden aportar para su estudio tampoco. Entonces pues también es como apadrinar, ¿no? Entonces ayudamos también a esas mujeres pagar su estudio, incluso niños para que puedan estudiar, o hay niños que están ingresados también en el hospital que tal vez el médico pide transfusión de sangre y los padres no pueden, también con ese dinero ayudamos a que el niño puede ser transfundido, o sea que la fundación ayuda mucho en nuestras misiones. Ha cruzado usted el estrecho, está en África, ¿es la primera vez que vuelve? Estuve ahí porque por la muerte de mi madre, entonces fui allá, o sea que hace poco, pero precisamente ese trocito de África nunca he estado, Ceuta. Y de verdad lo veo muy bonito el pueblo, la ciudad.
y acabo de llegar aquí en barco, ¿no? Y justo el barco estaba el Levante, sí, que es cuando el mar azota y no es nada agradable. ¿Va a volver usted a la misión? ¿Tiene previsto volver a hacer lo que hacía antes? ¿O ahora se plantea la vida quizás de otra manera? Porque se puede ayudar de otra manera, también hay que decirlo. Sí, ahora pues de momento no vuelvo a Liberia, porque las cosas hay que organizarlo bien y ir ahí. Para mí, yo normalmente digo, si me dicen te necesitamos o mañana te vas a Liberia, me voy corriendo, Me voy corriendo, pero ir allá no depende solamente de mí, o no solo de mí, sino que es la congregación que es el que va a decidir que mira, vamos ahora o después. O sea que yo solo soy hija de obediencia donde me mandan, pero después de terminar mi tiempo aquí en España, pues me voy a Guinea y ya de ahí ya se sabrá que habrá más adelante. Pues yo le quiero dar las gracias por darnos a todos, yo creo que al mundo en general, esta lección de cómo sobrevivir, de cómo tener fuerza para seguir un día más y reconocerle que está hecha de una pasta especial. Esto se lo habrán dicho en más ocasiones, supongo. De verdad, sí. El Señor es grande y también hay mucha gente buena. Y usted fuerte. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias.